It's up to you, New York, New York. No es igual de fácil hacer una reseña sobre una novela actual contemporánea que sobre un clásico de la literatura, creo que cualquiera podría darse cuenta de ello. Y no os imagináis hasta qué punto es difícil para mí hablar del libro que os traigo hoy, porque no solo es, como ya digo, un clásico, sino que aparte es una de las novelas que más me ha influido y que más me ha marcado en toda mi vida como lector, así que pues imaginaos cómo está el nivel. Y pues aquí estamos para hablar del único e inimitable, un clásico de la literatura moderna con más de 65 millones de ejemplares vendidos. Una historia además de contrastes, porque las personas que lo han leído o lo adoran o odian la novela. El guardián entre el centeno de J.D. Salinger. Yo ya hice una reseña de El guardián entre el centeno cuando lo leí por primera vez. Hola, bienvenidos a una nueva videoreseña del blog El Coleccionista de Mundo. Fue en el año 2012, yo debía rondar los 16 años. ¡Oh my god! Llevo toda la vida en YouTube, maldita sea. Mi padre me dijo, anda, mira, El guardián entre el centeno, eso es un clásico, es de mis tiempos. Y yo me quedé en plan, vale, bien, otro tostón. Pero al final lo leí y es maravilloso. Sí, hice una reseña con 16 años, una reseña precipitada, sin saber muy bien de qué libro estaba hablando. Y con los años, pues he releído esta novela, la he estudiado a su autor, he estudiado toda la influencia que ha tenido en el mundo de la cultura y de la cultura pop, porque recordemos que es una novela medianamente actual, es de los años 50, y me fascina hasta un punto en el que he decidido poner esa reseña en privado. Es el único vídeo de mi canal que está en privado para algún día hacer una reseña a la altura de esa novela. Bueno, pues el día ha llegado. Hablemos de esta novela, publicada en 1951, trajo muchísima controversia desde sus inicios, porque hablaba sin tapujos de sexualidad, de religión, de política, con un protagonista adolescente que fuma, bebe, incluso se va de prostitutas. Sin duda también la novela con la trama más básica tal vez de la historia de la literatura, me comentan, sí, porque no es una novela de acción, de aventuras, es una novela de personajes, concretamente de su personaje protagonista. El guardián entre el centeno simplemente nos cuenta la historia de Holden Caulfield. Holden es un mal estudiante, y siempre lo ha sido. Sin embargo, sus padres le obligan a vagar de instituto en instituto y de internado en internado en busca de algún lugar donde pueda aferrarse a los estudios. Y el momento en el que comienza la narración, unos días antes de Navidad, a Holden acaban de expulsarlo de su último internado. Sin embargo, en la reunión con el director le comenta lo siguiente: mira, estás expulsado, pero bueno, hoy es miércoles, puedes quedarte hasta el final de la semana y no voy a llamar a tus padres hasta el lunes, así que venga, fuera, desaparece de mi vista. Este director cree que evidentemente Holden avisará a sus padres de que le han expulsado. Sin embargo, el diálogo que se produce en la mente de Holden es mucho más complejo. Holden dice: vamos a ver, hasta la semana que viene mis padres no se van a enterar de que me han expulsado. Bueno, pues voy a escaparme de este internado y voy a irme a Nueva York. Y vosotros diréis, vaya decisión más estúpida, si al final le van a acabar pillando, igual le van a echar bronca, igual, es más, le van a echar el doble de bronca, no solo porque te hayan expulsado del internado, sino porque te has fugado y te has ido a Nueva York por tu cuenta. No os toméis la mente de Holden Caulfield como si fuese un ser racional. No lo es. Lo importante no es en sí la trama, que viene a ser esta, un chaval al que expulsan del internado y se va a Nueva York, sino todo el soliloquio de Holden Caulfield consigo mismo planteándose cosas de la vida. Es una novela de personajes, concretamente de su personaje protagonista, Holden Caulfield, al cual creo que no hay mejor manera de presentar que con el primer párrafo introductorio. Capítulo 1. Si realmente les interesa lo que voy a contarles, probablemente lo primero que querrán saber es dónde nací, y lo asquerosa que fue mi infancia, y qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y todas esas gilipolleces al estilo David Copperfield, pero si quieren saber la verdad no tengo ganas de hablar de eso. Primero porque me aburre, y segundo porque a mis padres les darían 2 ataques por cabeza si les dijera algo personal acerca de ellos. Para esas cosas son muy susceptibles, sobre todo mi padre. Son muy buena gente y todo eso, no digo que no, pero también son más susceptibles que el demonio. Y vosotros diréis, Sebastián, ya en el primer párrafo introductorio de la novela hay una repetición, ha dicho 2 veces la palabra susceptible en menos de 3 líneas. Sí, y es que el autor quiere presentarnos a su protagonista a través de su lenguaje también. Este libro está escrito en primera persona, es Holden el que le habla al lector. Y Holden no es perfecto.
Holden comete errores, y su lenguaje también comete errores. Por ejemplo, la repetición de palabras, pero también tenemos un sinfín de onomatopeyas, como por ejemplo el jo o el y eso. Y es que el autor quiere que también en el lenguaje del protagonista veamos reflejada su manera de ser. Tengo que avisaros de esto, sin embargo, porque es uno de los factores que más pone nervioso a la gente que se adentra en la lectura de esta novela, que es como, ¿pero por qué habla tan mal Holden Caulfield? ¿Por qué habla tan mal? No es que Holden Caulfield hable mal, es que habla como una persona normal, sin artificio, sin maquillaje, sin grandes adjetivos. Te habla como si estuvieses en una barra de bar o en una mesa conversando con un café. Entonces comete errores. Y forma parte de la magia de descubrir a este protagonista, que no es en absoluto perfecto. Para empezar, es un sociópata. Por no hablar de que es un mentiroso empedernido, compulsivo. Él mismo nos avisa al principio de la novela: necesito mentir para sentirme realizado en las relaciones sociales, necesito mentir para engrandecer las anécdotas, no puedo hablarte sin más, necesito alardear. Holden Caulfield es lo que hoy en día llamaríamos un fantasma, pero un fantasma a una grandísima escala, porque lo mismo está yendo al kiosco a comprar tabaco, y si te cruzas con él te dirá que está yendo a la ópera. Lo lleva a un nivel extremo, y eso es extraordinario porque hace que tú, como lector, desconfíes de lo que te está contando. De hecho, existen infinidad de foros en internet y de tesis doctorales que intentan estudiar qué partes de esta novela son verdad y qué partes son mentira de todo lo que nos cuenta Holden Caulfield. Después, si tuviese que hablar de la novela en un sentido general, diría que es muy agridulce. Primero, es muy divertida por el humor característico de este protagonista. Sin embargo, al mismo tiempo, es una historia muy triste. Es la trágica vida de un pobre infeliz, de Holden Caulfield, que es un adolescente que no tiene nada claro en la vida, ni a corto ni a largo plazo, que intenta vivir una vida feliz y despreocupada, sin ambiciones, pero que al mismo tiempo la realidad le golpea. Y que, paradójicamente, dice que las tres cosas que más odia en el mundo son el orgullo, la vanidad y la falsedad. ¿Cómo puede Holden Caulfield tener la cara dura de decirte como lector que es un mentiroso empedernido y al mismo tiempo que lo que más odia en los demás es la falsedad? Pues porque lo que te está diciendo Holden Caulfield con esto es que se tiene una bajísima estima de sí mismo. Y durante todo este viaje que hace, del internado a Nueva York y luego los días que se queda en Nueva York, Holden se hace preguntas, constantemente preguntas. J.D. Salinger exigió una serie de requisitos para que le publicasen. Lo primero, cualquier ejemplar o reedición que se hiciese del Guardián del Centeno no podía tener sinopsis. El segundo requisito que pidió fue que en la portada solo podía figurar el título de la obra, El Guardián del Centeno, y el nombre del autor. Y asimismo también pidió que esta novela jamás se adaptase al cine. Esta novela fue muy polémica en su tiempo y sigue siéndolo. Aparte, también trajo muchísima controversia y por eso se ha convertido en uno de los libros más prohibidos de la historia de los Estados Unidos, porque hubo dos grandes asesinos en Estados Unidos cuya obra de referencia era El Guardián del Centeno. Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, nada más asesinar a John Lennon en la puerta de su casa de un disparo, cogió un libro y se puso a leer hasta que llegó la policía. Vale, el libro que se puso a leer fue El Guardián del Centeno. Esto fue en 1980. Pero resulta que no fue el único asesino, sino que John Hinckley Jr., el hombre que intentó asesinar a Ronald Reagan, cuando se le detuvo, declaró que estaba obsesionado con la obra de El Guardián del Centeno. Y esto fue en 1981. Es decir, en apenas un año, la esfera pública estadounidense se vio golpeada por dos asesinos de ámbito nacional cuya obra de referencia era El Guardián del Centeno. Y se llegó a la absurda conclusión de que esta novela incitaba al asesinato. Una ridiculez a todos los niveles. Es una novela para pensar, es una novela para reflexionar, pero sobre todo es una novela para disfrutar. Con un estilo impecable, con un narrador en primera persona y con una historia trágica, porque la historia de Holden Caulfield no deja de ser una historia triste, nos encontramos una de las mejores novelas del siglo XX. En cualquier caso, no perdáis la oportunidad de adentraros en el mundo de Holden Caulfield. Nos vemos en el próximo vídeo del canal de literatura del coleccionista de mundos, y hasta entonces recordad, larga vida a los libros. Excuse me, Mr. Salinger? Excuse me. I just wanted to talk to you. I feel like I'm Holden Caulfield. And I need to talk to you about the book, about Holden.
Everything I have to say I wrote in the book. How do you know so much about me? I don't. It's just a work of fiction. I'm just a fiction writer. Hey, thank you for saying hello. But I'm Holden. I'm Holden Caulfield. You're a phony! Like everyone else! Hola, hoy les hablaré sobre El Guardián entre el Centeno. La historia es muy sencilla. Holden Caulfield, el protagonista, se la pasa vagando por Nueva York durante 3 días. Eso para no tener que hablar con sus padres después de que lo expulsan de la escuela. Lo expulsan, pero tenía que regresar a casa un miércoles y se escapa el sábado anterior. Por eso pasa 3 días en Nueva York. Eso es todo. En sí la historia no es tan interesante. Lo chido es lo que el personaje va pensando mientras te cuenta la historia. Por ejemplo, antes de escapar visita al señor Spencer, que es su profesor de historia, y tienen una charla corta pero llena de consejos y esas cosas. La parte más interesante es cuando Spencer le dice a Holden que la vida es como un juego que uno juega de acuerdo a las reglas. En eso Holden se distrae y se pone a pensar que eso no es cierto. Dice que si te toca del lado donde están los peces gordos, es decir, la gente con buena suerte, entonces sí es un juego, pero del otro lado no. Y obviamente él se siente identificado con ese otro lado, que es donde no están los peces gordos. Y es curioso porque, de hecho, la escuela de la que lo corren es una escuela de niños ricos. Y por lo que pude entender, Holden Caulfield es de los niños más ricos de esa escuela. Pero, a pesar de eso, se siente en desventaja de alguna manera. Es como si el mundo estuviera siendo injusto con él en ese momento. Por eso se siente atrapado en el otro lado de la vida. Otra cosa que me llamó la atención es que durante todo el tiempo que pasa en Nueva York, Holden piensa en hablar por teléfono con un montón de personas. Pero nunca lo hace. Y a veces es porque siente que no tiene a nadie a quien llamar. Y otras veces es porque cuando se le ocurre a quién llamar, dice que no se siente en vena para hablarle. Solo le llama a Sally y a Carl, un antiguo compañero de la escuela. Y también a Jane Gallagher, una chica con la que salió, pero con ella tiene mala suerte porque en una ocasión el teléfono lo contesta a su mamá y Holden cuelga. Y luego vuelve a llamar, pero ya nadie le contesta. Entonces queda de verse con Carl y con Sally, pero obviamente por separado. Pero con los dos le pasa algo similar. Él mismo echa a perder las citas. Se pone de grosero con los dos, se la pasa burlándose de Carl, luego trata bien mal plan a Sally y obviamente los dos terminan por hartarse de Holden. Es raro porque siempre se queja de que está solo, pero cuando tiene la oportunidad de estar con otras personas que se interesan por él y que lo van a escuchar, él mismo las echa a perder. Y luego todavía dice que son unos falsos y no sé qué, es muy criticón. Y eso puede llegar a ser un poco molesto, pero bueno. Cuando Holden está charlando con Spencer, deja de poner atención otra vez y se pregunta a sí mismo a dónde irán los patos de la laguna de Central Park en invierno cuando el agua se congela. Y luego ya cuando está en Nueva York, se sube a un taxi y le pregunta al taxista por los patos. De hecho se lo pregunta a 2 taxistas. Y luego va a buscar a los patos él mismo hacia el final del libro. Es como si buscara algo como los patos. Los patos van al sur buscando un clima cálido para que el cambio de estación no les afecte tanto. Igual que Holden busca que los cambios que se dan en ese momento de su vida no le afecten tanto. Por eso busca estabilidad. Por ejemplo, cuando está con su hermanita le dice que se suba al carrusel y dice que lo bonito de esas cosas es que siempre tocan la misma canción. Porque, de hecho, cuando él era niño se subía al mismo carrusel. Le gusta que las cosas no cambien con el tiempo. Como en el Museo de Nueva York. Ahí habla de las vitrinas y dice que lo mejor del museo es que nunca cambia, que todo permanece igual. Cada vez que visitas el museo eres tú el que es diferente. Ciertas cosas deberían seguir siendo como son. Deberías poder meterlas en una de esas vitrinas de cristal y dejarlas en paz. ¿Recuerdan a Jane Gallagher? La chica con la que Holden quiere salir pero le llama un par de veces y le contesta a su mamá y luego ya nadie le contesta. Bueno, pues es una de las pocas personas de las que Holden no se queja en todo el libro. Y es como un amor super idealizado, justo lo que Holden necesita.
o eso pienso yo. En una parte en la que se pone a hablar de ella, recuerda que nunca se besaron, pero dice que era estupenda para agarrarse de las manos. No quiero que crean ustedes que Jane era un témpano o algo así solo porque nunca nos besábamos y eso, ni nos enrollábamos mucho. No lo era. Por ejemplo, siempre nos cogíamos de la mano. No parece gran cosa, lo sé, pero para cogerle la mano era estupenda. La mayoría de las chicas a las que les coges la mano dejan la mano como muerta, o creen que tienen que moverla todo el rato porque piensan que si no vas a aburrirte todo el rato o algo así. Con Jane era distinto. Íbamos al cine o algo así y enseguida nos cogíamos las manos. Y no nos soltábamos hasta que terminaba la película, sin cambiar de posición ni darle una importancia tremenda. Con Jane ni siquiera tenías que preocuparte de si te sudaba o no la mano. Solo te dabas cuenta de que eras feliz. Eras feliz de verdad. Como que eso es justo lo que necesita Holden Caulfield. Alguien con quien no tenga que preocuparse de nada. Solo un poco de compañía. Recuerden que es muy solitario y todo eso. Pero bueno, hay otras cosas interesantes en el libro, como la charla con su profesor de literatura, el señor Antolini. Es una parte genial, pero no les echaré a perder el momento. Mejor léanlo. También cuando conoce a una monja que, de hecho, también es profesora de literatura. Es curioso, todos los hermanos de Holden escriben bien. Su materia favorita es literatura, se lleva bien con los maestros de literatura. En fin, él mismo también escribe bien. Pero bueno, ya me voy. Lean este libro. Es un clásico y es muy bueno. Adiós. Jerry, aprieta mi mano si puedes oírme. Solo sé cómo ser un escritor. No existe en el mundo nada más sagrado que un relato. ¿Qué opina de eso, señor Salinger? Durante el transcurso de mi fascinantemente aburrida vida, siempre he considerado la ficción mucho más veraz que la realidad. Relatos cortos. ¿Te has publicado ya? No es el primer listillo el que enseño. No soporto a maricas y farsantes. ¿Ahora qué hago? Es escritor, ¿usted qué cree? Escribir otra historia. Y después de esa, otra. ¿Desde cuándo escribir es una profesión? Y después de esa, otra. No sé si estoy hecho para esto. Quizá no. ¿Estás dispuesto a dedicar tu vida entera a contar esas historias? No hay nada de malo en bajar el nivel de vez en cuando. Intenta ser listo en cada página. No suena real. ¿Qué te hace pensar que tienes algo que decir a la gente? Pueden cautivar a la gente, conmoverla. Quiero escribir cuentos veraces. Por el mejor estudiante que he tenido, sobrevive. Al héroe de guerra no siempre se le homenajea. A veces se vuela la cabeza. Aguanta estos periodos Lo de que sequía. Holden Caulfield es una novela. No puedo escribir una novela. Holden Caulfield se merecería un libro entero. Tiene muchos problemas. No me creo a Holden. ¿Ha de suponerse que está loco? No quieren publicarlo. Entré en guerra con esos tipos por esto. ¿En guerra? ¿Has entrado en guerra con ellos? Pues yo los vi morir. Yo ya no debería estar aquí. Las páginas de este libro me acompañaron en el desembarco de Normandía. No estaría vivo de no ser por este libro. Tú eres Holden Caulfield, ¿verdad? Imagínate el libro que tú querrías leer y luego escríbelo. Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield, pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Así comienza El guardián entre el centeno, novela escrita por J.D. Salinger. Antes de conocer una de las grandes novelas del siglo XX, no olvides suscribirte a Draw My Life en español para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Holden Caulfield tiene 16 años y es un completo inadaptado. Su vida en los últimos años se ha centrado en ir de internado en internado, ya que sus malos resultados académicos y su comportamiento errático hace que siempre le acaben expulsando. Su experiencia en el último internado no ha sido muy distinta. El director de la escuela le anuncia que van a expulsarle.
Como es miércoles y el director no llamará a sus padres hasta el lunes, Holden decide escaparse del lugar y viajar hasta Nueva York para pasar esos días de libertad. Los planes de Holden no salen como esperaba. El joven se aloja en un hotel de mala muerte lejos de todas las comodidades y sus ganas de hacer cosas de adultos son un auténtico fracaso. Acude a un bar y los camareros no le sirven alcohol por ser menor de edad y las mujeres con las que habla no son de su agrado. De vuelta a su habitación, el hombre encargado del ascensor le ofrece compañía femenina, algo que Holden acepta. A su habitación llega Sunny, una joven prostituta con la que finalmente no quiere tener ningún tipo de relación. Aunque en un principio su tarifa era de $5, Sunny le reclama 10. Holden se niega a pagar tanto y al cabo de un rato la joven regresa con el encargado del ascensor, que le golpea mientras la prostituta le roba la cartera. Sin dinero y sin destino, Holden pasa las horas recorriendo Nueva York. Queda con Sally, una chica con la que se había visto unas cuantas veces. Tras una tarde de planes, le propone escaparse juntos a una cabaña lejos de la ciudad. Sally se niega y enfurece a Holden. Más tarde, y aprovechando que sus padres están fuera, Holden se reúne con su hermana pequeña Phoebe, que al descubrir que han echado a su hermano de otro internado, se enfada con él. Tras el regreso de sus padres, Holden abandona la casa sin ser visto. En la última de sus visitas, Holden va a ver al señor Antolini, uno de sus antiguos profesores. Le ofrece que duerma en el sofá de su piso esa noche, algo que el joven acepta. Tras dormirse, Holden despierta y descubre que el profesor le está acariciando la cabeza y entiende que quiere tener relaciones con él. Después de abandonar el piso y tras haber dormido en una estación, Holden se reúne de nuevo con su hermana a la mañana siguiente. Tras una excursión por el zoo y viendo a Phoebe montada en un carrusel, Holden confiesa por primera vez en todo el relato un sentimiento positivo: felicidad. En la última parte de la novela, Holden confiesa que toda esta historia la ha contado mientras se encontraba ingresado en una institución en la que está siendo tratado y de la que espera salir pronto para intentar volver en septiembre a un nuevo curso escolar. Desde que se publicó, El Guardián entre el Centeno ha estado cargada de controversia por su lenguaje, el comportamiento de su protagonista frente a la vida y por lo que inspiró. Mark Chapman, el asesino de John Lennon, se puso a leer la novela tras disparar al músico y mientras esperaba ser detenido. Estoy seguro que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el resto debe ser del diablo, declaró a la policía. Y este ha sido el Draw My Life del Guardián entre el Centeno. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y dinos de qué más libros quieres que hagamos Draw My Life. Hasta el próximo vídeo.